está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales, y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Hola a todas, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando la suma de todos los medios. Ustedes ya lo saben, es un programa colaborativo que hacemos junto al Periodista, junto al Desconcierto. Por eso está Francisca Quiroga, directora del Desconcierto. Está Pancho Martorell, director del Periodista. Un programa colaborativo donde hablamos de la comunicación en Chile, de los medios de comunicación también. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, acá entretenido estoy en este programa con invitados. Sí, bien, bien. Ha sido un buen mes. La evaluación muy positiva del lenguaje corporal con la expresión Sí, está como cansado el Pancho. verbal. ¿No te parece? No, idea no. Es el año, puede ser, ¿no? Que Se acercando pasó el fin de volando. año, ¿sí? Sí, claro. Bueno, vamos a sumar a la conversa también de cómo ha sido el año y eso. A Bernardo Amigo está con nosotros, nuestro entrevistado hoy día para el programa. ¿Cómo estás, Bernardo? Muchas gracias Muy por bien, acompañarnos. gracias. Yo creo que es septiembre, ¿eh? Es El que nos tiene así, ¿no? que pasa Claro, septiembre y ya uno queda como... septiembre como nos que se dejó así. Sí, y llega fin de año, como que eso que pasa el 18, como Sí. que se viene fin de año. O sea, Un poco eso, Es ¿no? verdad. uno empieza Bueno. como a acelerar el tranco para llegar a las vacaciones. A mí me gusta el combo. Bueno, yo estoy de cumpleaños el 24 de diciembre, aprovecho de pasar el dato. Mira, Entonces muy para mí es bien. como un combo cumpleaños, Navidad, vacaciones. Siempre como que llego a esa fecha y me gusta. Me gusta como... Sí, a mí Me encanta también. la Navidad con Además, calor. a mí me gusta el verano, me gusta el calor. A mí igual, sí. Sí, también. Bueno, y esto se prolonga en todo caso el calor. Sí. Bueno, Bernardo Amigo nos acompaña hoy día, él es profesor de la Universidad de Chile, del Departamento de Sociología, coordinador del Laboratorio Cultura Mediática, además de la universidad. Me parece muy interesante a propósito de la conversación habitual de este programa, porque hablamos de los medios de comunicación y lo que pasa. Bernardo nos acompaña a propósito de una jornada de la Universidad de Chile donde hablaron sobre regulación y campañas electorales en la televisión en Chile. Esto basado en lo que pasa en Chile, en estudios que ellos hicieron, y por eso nos acompaña para que nos cuente más de esos estudios, y también mirando lo que pasa afuera. ¿Cuánto se regula en Chile? ¿Cuánto está normado? ¿Corresponde que algo así se norme? ¿Por qué hablamos de la televisión o qué tipo de televisión hablamos cuando nos enfocamos en el mensaje político? En fin, ¿qué pasa en los tiempos de campaña? ¿Cuánta voz tiene cada uno de los candidatos o candidatas? Si esto es diferenciado, ¿cuánto puede influir, por ejemplo, en las personas? En fin, son temas de los cuales vamos a debatir y está enfocado todo en las últimas elecciones que fueron las del 2017. Aparezco yo en el baile. Sí, todos hay que entienden, declararlo. Yo fui parte de esas mediciones. Hay que ser transparente en eso. Sí, por supuesto. Es parte de la muestra. La campaña y todo lo Aparecerá. demás. Lo que sí yo no tengo nada que ver en las decisiones que los canales Exacto. tomaron respecto a cuánto le daban a cada candidato y Exacto. candidata, y me parece muy interesante saberlo, porque en Es- ese momento nosotros no teníamos ninguna capacidad de saber eso, así es que para mí es doblemente interesante mirarlo hacia atrás. Así que Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, primero, solo para conceptualizar un poquito más grande, ¿por qué el interés, y muy interesante, un laboratorio que mire la cultura mediática, por qué el interés de mirar lo que pasa en los momentos de campañas electorales? Sí, mira, este proyecto y en realidad una serie de iniciativas que nosotros hemos realizado en el campo de la investigación tienen que ver mucho con la relación que tenemos con un laboratorio en Francia, ¿no? El Laboratorio de Comunicación y Política del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Y bueno, hemos trabajado fundamentalmente sobre el tema de la televisión. Nos hemos expandido hacia otras instancias mediáticas, pero el foco ha estado en la televisión, principalmente porque, bueno, la televisión sigue siendo, no obstante los cambios, ¿no? a nivel mediático, ¿no? que estamos experimentando a partir, digamos, de la masificación de los medios digitales, etcétera, la televisión sigue siendo un medio políticamente muy relevante. De hecho, el único medio en Chile que se regula, digamos, de manera tan importante como lo es a través de la Comisión Nacional de Televisión. Entonces, del CNTV. Entonces, bueno,
ocurría una coyuntura que era muy interesante y es que el año 17 teníamos elecciones en Chile y teníamos elecciones en Francia. Entonces, bueno, montamos un proyecto para investigar, nos ganamos un proyecto internacional y construimos un dispositivo de análisis para, fundamentalmente, sobre el eje de los temas del pluralismo, por una parte, es decir, cómo los mecanismos de regulación favorecen o no, o la ausencia de regulación favorece o no, digamos, el pluralismo, pero también sobre los temas de las culturas, las diferentes culturas políticas que se expresan, por ejemplo, en la franja televisiva, ¿no? En la franja, en los spots de campaña en el caso francés, la franja televisiva en el caso nuestro. Entonces, fundamentalmente, nuestro foco fue en la campaña, es decir, la campaña oficial, los 28 días en Chile y en Francia, y los tiempos de palabra, es decir, y los tiempos de antena. Ya voy a explicarles a qué se refiere eso. Es decir, cuánto un canal de televisión le da en el periodo de campaña, ¿no? En el periodo de esos 28 días antes de la primera vuelta, ¿no es cierto? Cuánto tiempo le da a la palabra de cada candidato o candidata y cuánto los muestra, ¿no? Es un noticiero. En los noticieros. Los noticieros centrales. Solo en los noticieros centrales. Ya, solo en los perfecto. noticieros centrales, porque ustedes comprenderán que contar segundos... Sabemos de qué se trata ese análisis. Entonces, de contenido y de tiempo. Pero por otra parte, es bastante... digamos, la lógica que está detrás de eso es que los noticieros siguen teniendo un relativo rating importante. ¿No? Ha habido una baja, eso sí, en el consumo de televisión de los grupos más jóvenes, eso es lo que aparece siempre. Ha habido una baja importante. ¿Quiénes consumen televisión en Chile? Como para saber quiénes... Bueno, los que sin duda, ya hay anécdotas en Europa, digamos, que incluso tienen que ver, me recuerdo un caso en Austria, ¿no es cierto?, donde se pone un poco en duda a nivel oficial la necesidad de seguir regulando la televisión, porque se dice que son las personas de 60 años las que ven televisión. Eso es lo que se dice ahora, como que te dicen C3D, 60 años. Claro. ¿Eso es real o no? Sí, sí. Progresivamente se ha ido... Ahora, el punto está en que la televisión también ha cambiado, ¿no? Es decir, la televisión de hoy día no es exactamente la misma televisión de antes. Ya no se puede esperar los ratings sobre los 40 puntos, digamos. De los 90, ponte tú. De los años 90, de los años 80, ¿no es cierto? Hay una convergencia mediática tremendamente importante, es decir, y hay una circulación también que es súper importante. La televisión se ve en algunos segmentos, fundamentalmente en el juvenil, se sigue viendo y se sigue viendo mucho, pero no se ve de otra forma, ¿no? Claro, se ve a través de las redes sociales. De internet. Pasó este año con esa teleserie Pacto de Sangre, por ejemplo, que tenía un impacto impresionante en las redes sociales, el rating era bajo, pero sí se veía en la plataforma en internet del Canal 13. Exactamente. Así es que, bueno, el panorama ha cambiado. La televisión, por eso que su importancia, más que en términos del rating, sigue siendo una importancia en términos más político-culturales, digamos. De la instalación de ciertos discursos. Exactamente. Y la legitimación también de esos discursos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa y lo que ha ido pasando progresivamente con los medios? En el ranking Alexa, por ejemplo, que es el que mide la adherencia del público a Internet, ¿no es cierto? Vemos que hay muchos medios tradicionales que ocupan los primeros puestos, ¿no? O sea, los más vistos a través de Internet, ¿no es cierto? Son los tradicionales. Son los tradicionales y con un sesgo interesante, o con la ruptura de un sesgo interesante, y es que ya no son EMOL solamente y Copesa, digamos, ¿no? Es decir, que aquello que ocurría en términos del duopolio, digamos, ¿no es cierto?, de alguna manera ha comenzado, digamos, también a revertirse en función de que son otros los medios, ¿no? O sea, Biobío está por sobre en tráfico sí, por Alexa sí. Exactamente. Entonces hay un cambio en el sistema mediático en general
que es necesario verlo todavía porque está en pleno proceso y que no significa necesariamente el fin de la televisión, ¿no? Sí, yo creo que significa el fin de la televisión como la conocimos durante varias décadas, ¿no? Y la crisis de la televisión está en eso, en términos de financiamiento, etc. Ahora, yo me acuerdo, y esto como periodista, más bien ligado a Televisión Nacional por su rol de televisión pública, lo digo entre comillas, por el tipo de funcionamiento que tiene Televisión Nacional. Pero recuerdo que era una conversación a propósito del directorio de Televisión Nacional de que en épocas de campaña, casi que en el informativo central de televisión, que poco menos que el editor, había una cierta caricatura, ¿no? Pero que se decía públicamente que el editor poco menos que estaba como con el cronómetro en la mano para ver cuántos minutos le dedicaba a cada candidato para que estuviera, y yo no sé, y ahí empezó con las preguntas a propósito del estudio. No sé si era para todos los candidatos o candidatas por igual, o para los que estaban, no sé, en el liderato de la carrera según las encuestas, no lo sé, pero que estaban como cronometrando que fuera el mismo tiempo para cada uno, cada una. Y era algo que si bien no era una declaración de principio así como establecida y firmada, era algo como que se establecía, como que el directorio en Televisión Nacional estaba muy pendiente de eso. Y yo no sé cuánto de eso efectivamente ocurre. ¿Y qué les dijo el estudio, por ejemplo, de esa medición? Insistimos, en la voz o la presencia que tuvieron, no sé si llamarlo así, de los distintos candidatos y candidatas en los informativos centrales. Sí, mira, estar con el cronómetro en la mano debería ser la norma, digamos, ¿no? En tiempos de campaña, desde el punto de vista de los principios del pluralismo. Y sobre todo en un medio como Televisión Nacional, digamos. Lo que pasa es que aquí entra... la experiencia de regulación en Francia establece originalmente, ¿no es cierto?, un criterio que era el criterio de igualdad, que miden la participación de los candidatos en cada uno en 14 cadenas, digamos, ¿no? Pero que son públicas, ¿no? ¿Y eso por norma? Por norma, está en la ley, hay una ley, etcétera, ¿no? Y se establecía antes la necesidad de un equilibrio casi perfecto, ¿no? Si no, digamos, habían recomendaciones, había el Consejo Nacional Superior, perdón, el Consejo Superior del Audiovisual tenía una injerencia importante en eso y la tiene todavía. Eso, que parece bastante justo, tiene problemas cuando tienes 11 candidatos a la presidencia, ¿no es cierto? Porque un noticiario, bueno, en Francia más encima tiene media hora, no una hora y media como en Chile. Entonces, hubo mucha presión de los medios de comunicación, particularmente de la televisión y la radio, digamos, en flexibilizar esa norma, por lo menos para lo que es la primera vuelta. Y se llegó a un criterio que combina dos principios. Un principio de equidad, lo denominaron el organismo francés, ¿no es cierto?, que tiene que ver con intentar una cierta igualdad, ¿no es cierto?, dentro del marco de la realidad, ¿no es cierto?, de los espacios de tiempo reales, digamos, que tienen efectivamente los noticiarios, en ese caso no solamente los noticiarios centrales, sino que se mide toda la difusión, digamos, ¿no? Dentro de la primera vuelta, ¿no? Es decir, que aparecieran todos, pero claro, no necesariamente con los mismos tiempos. Sí, porque si son 11, por ejemplo, eran 11 en ese momento, 30 segundos, con un minuto cada uno, eran 11 minutos de un informativo media hora. Ahora tú dices que la norma debiera ser, pero cuando uno lo mira, si yo fuera editor de un canal de televisión, tendría problemas. Claro. Tendría problemas porque a mí me gustaría sacar solo aquellos que hacen noticias. Claro. Desde el impacto editorial. Periodístico. Es decir, que la decisión fuera una pauta periodística y si un candidato por X motivo ese día no decidió salir de su casa. No, el tema no se mide en un día. En un día, se mide en los 28 días. Claro, se mide en rangos mucho mayores. Pero siempre va a haber uno que hace más noticias, que en una de esas puede estar 3, 4, hasta 5 minutos, con otros que hacen menos noticias. Claro. Pero claro, eso entendiendo incluso la lógica francesa, porque si lo veo acá uno dice chuta, pero claro, ¿en manos de quién está la televisión? Claro, ese es el y punto. ahí se producen los desequilibrios y siempre chocamos con la realidad de nuestra sociedad. Perdón, yo creo que eso es interesante porque está el extremo francés, digamos, que tenía esta legislación que incluso tuvo que de alguna manera irse adaptando a la realidad.
y está por otro lado Chile, que no tiene ningún tipo de Ninguna regulación. regulación, exacto. Entonces, lo que quisimos hacer es comparar estos dos sistemas, ¿no es cierto? A ver si el libre mercado, por decirlo así, regula, ¿no es cierto?, satisfactoriamente el pluralismo. Porque en el caso que dice Francisco Martorell sería como lógica de mercado el que rinda más. Claro. Por ejemplo. Y además es un mercado, y además editorialmente. además un mercado equiparado, no desigual. Claro, que ahí está la variable política ideológica. Está, porque sí, Quienes son dueños no de es lo mismo el pluralismo televisión mediático de Francia que el pluralismo mediático chileno. Claro, por eso era interesante Los hacer esta franceses estaban interesados en saber cómo era la cosa. Claro que sí, porque un sistema hiperregulado como el francés trae una serie de problemas, algunos de los cuales son los que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y un sistema completamente desregulado en ese aspecto, porque la franja está regulada, etcétera, pero completamente desregulado en el aspecto, digamos, de los noticieros centrales y cuánto tiempo se le otorga a cada candidato y candidata, parecía interesante de ser comparado. Bueno, otro criterio, se me había olvidado, otro criterio que utilizaron, que se empezó a utilizar el Consejo Superior del Audiovisual en Francia, fue la encuesta, ¿no? Es decir, claro, porque la queja era que por qué un candidato que en realidad está marcando 0,5 va a tener el mismo tiempo que el que marca 25 o 30, digamos, ¿no? ¿Y a qué encuestas le creen? Claro, bueno, eso es lo otro. Es que en el caso chileno... en Chile ahí tenemos un problema serio. En Francia no tienen academia, además. Claro. Y la CEP, que también es muy buena metodológicamente, pero pone las preguntas como quiere. En todo caso, las encuestas en todas partes por igual. Y que se equivocó, fue muy podemos decirlo así, en el caso de la primera vuelta, totalmente. Ostensiblemente. Se dio 3 vueltas carnero. Exactamente. No solo se equivocó, sino que influyó, yo creo, bueno, en la elección. Puede ser, eso es parte de la discusión, me imagino. Y Hay que preguntarle lo interesante es que hay una correlación en el estudio nuestro importante entre el tiempo de palabra que se le otorgó a Piñera y a Guillé con los resultados electorales y con la encuesta, pero, de aquí toco tu caso, digamos, ¿qué pasó con pero no existe una correlación con los tiempos de palabra que se otorgó a Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, respecto a Goich, que se le dio mucho más, y a Meo, que se le dio mucho más, a las encuestas que le daban más también. Y ¿eso los no resultados, tiene el dato, no? Sí, Lo claro, encuentro súper interesante. los tengo, pero tendría que... Se los podría mandar, sí, pero... Bueno, pero sí, podemos verlo. Vamos a mirarlo, sí, pero anda no sé contando, cuán porque me parece televisivo que sea el esto, dato pero... duro nos falta tanta evidencia, ¿no? Porque esta cosa lo tenemos desde el olfato, desde ciertas hipótesis que uno tiene, pero cuando tú ves el dato duro, eso es muy revelador. Mira, en el caso del tiempo total de palabras que se le dio a Goich era de 13% del total. Los números, bueno, imagínense, son miles de segundos, en fin. En los 28 días. En los 28 días, el 13% ocupó en el tiempo total, digamos, de palabra y de imagen, digamos. Perfecto. Las encuestas daban un 3% y los resultados le dieron un 6%. Lo mismo en el caso de Meo, que saca un 6%, pero aproximado, digamos, y el tiempo de palabra que ocupa Meo es de 12%. Y en el caso de Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, que saca un 20%, el tiempo de palabra que se le dio fue de 9%. Más bajo que Meo y más bajo Mucho que más bajo que Meo, o sea, más bajo, claro, más bajo que Meo, más bajo que Goich, ¿no es cierto? Bueno, esos son los datos, ¿no? Ese dato solo es el tiempo de palabra. No, el tiempo de antena y el tiempo de palabra. Ya, pero ¿qué significa eso concretamente? No es positivo ni negativo, no sabemos. No. Eso no lo tenemos. No. Es decir, no sabemos si el 9% fue malo, claro, fue crítico, no, negativo, tratada, por ejemplo. y el otro maltratado. Claro. Hay es un estudio absolutamente cuantitativo en este caso. Podríamos tomar esa información, es el estudio Quali. No, sí lo hemos hecho. Además lo estamos haciendo. Sobre algunos temas en particular, digamos, que eso es lo que nos permite comparar culturas políticas, digamos, por ejemplo, de qué habla la izquierda, cuáles son los temas de la izquierda en Chile, cuáles son los temas de la derecha en Francia, y poder cruzar algunas cosas. Bueno, pero en el caso específico, los tiempos de palabra, tiempo de palabra es el tiempo que el candidato o su representante, ¿no es cierto?, ocupa en televisión. En el caso del tiempo de antena es cuando la
cadena, el canal de televisión, se refiere, ¿no es cierto?, o la candidata. Yeah. ¿Sí? Entonces, y el tiempo total une esas dos cosas. ¿Sí? En este caso, es interesante también un dato básico que obtuvimos, y es que de ese conjunto de emisiones, que son cientos de miles de segundos, ¿no? Porque esa es la unidad que utilizamos, solo el 4,9 está dedicado en el tiempo total a candidatas y candidatos. Es decir, son noticiarios completamente despolitizados en ese sentido, ¿no? O sea, y estamos hablando de tiempo de campaña. Digamos, claro, o sea, 28 días, momento álgido, intenso. Claro, Sería un 4,9 del Sí, total. Del total. Ese es un dato bien Sí, relevante, claro. significativo respecto Claro. al rol de esos noticiarios y cómo construyen la noticia. Claro que sí, si uno compara con la cantidad de fútbol, del tiempo dedicado al fútbol, que no la tenemos, porque tendríamos que contar de nuevo, son miles de... Pero más o menos lo sabemos. Pero Yo sabemos, creo que ¿no? es 40% por lo bajo. Pero es interesante mirándolo desde el otro lado, haciendo campaña, por ejemplo, y mirando cuánto de cobertura, y aquí llevándolo solo a la televisión, porque eso es lo que se está viendo, solo canales de televisión abiertos, eso es lo que estamos hablando. Y yo me acuerdo que en general en las pautas que hacíamos, tanto las pautas que se hacen como las otro tipo de actividades que tienen cobertura mediática en las campañas, y como Chile es un país muy presidencialista, las campañas presidenciales tienen mucha cobertura mediática. Otra cosa es que eso salga finalmente en el resultado final, que es el informativo. Claro. Pero mirándolo desde el otro lado, los canales estaban siempre presentes en las pautas. Otra cosa es que eso aparezca finalmente en la edición final del informativo. Pero que iban a las pautas, sí iban, no es que no fueran, ojo. Pero si juntamos a todos los candidatos y candidatas, que en el total de los informativos solo el 4,9% fuera, de verdad que hay, y eso no es, uno no puede pensar en que no tenemos cámara, hay un problema económico, no, porque yo puedo dar garantía que había cámaras de prácticamente todos los canales, no puedo decir todo, pero prácticamente todos los canales en todas las actividades. Entonces estas son decisiones editoriales. Sin duda, eso es la primera conclusión, son decisiones editoriales sin duda, ¿no? Y bueno, eso refleja también el lugar que pone. Claro, estamos hablando de todas maneras de un noticiario que se da después de la franja, pero la franja son spots. Sí, son de spots publicidad política, claro. Y el noticiario de información, digamos. Entonces tampoco se puede decir, bueno, no, ya está resuelto en la franja, claro, ¿no? Porque de ninguna manera. Todo eso cambia, por cierto, el día de la elección, que el día de la elección hay una cobertura total, etc. Todos toman desayuno con alguien y le hacen ¿Tú no tomaste desayuno con nadie? Yo no hago desayuno. Porque esa era como la típica, ¿no? La imagen televisiva de la familia. Desayuno. Yo tomé desayuno como siempre en mi cama, sin periodista. Muy bien. En la próxima elección, voy a buscar podemos hacer la suma de todos los medios tomando desayuno con mesa. Pero claro, hay esos clichés, ¿no? Pero estos clichés de la cobertura del día, ¿no? Cuando vota el candidato y van todos los medios y a perseguir, todas estas cuestiones que uno sabe que van a ser como la rutina. Igual uno se pone ahí con la vitita de café a mirarlo. Sí. Ahora hay y esto para relacionarlo con el otro estudio, digamos, que el que tiene que ver más bien con la cultura política, ¿no? Es que no solo en el caso chileno, también en el francés, uno de los resultados interesantes, ¿no es cierto?, es que, porque ahí también medimos, ¿no es cierto?, es decir, se hace un trabajo primero cualitativo para establecer categorías, un procedimiento, etcétera, ¿no? Y luego se cuentan, ¿no? Apariciones, etcétera. Y en el caso de la franja televisiva, uno podría decir, entre comillas, por supuesto, que la franja es vacía de política y de historia. Es decir, no el caso francés, al revés, de historia tiene mucho contenido. Pero también en la franja francesa hay poco de política, ¿no? Poca alusión a partidos políticos concretos, poca alusión a la política en general, etcétera, ¿no? Entonces... Es la imagen del candidato. Es la imagen del candidato, la candidata principalmente, y ni siquiera son porque una de las cuestiones también interesantes es que se centra sobre el valor moral del candidato o la candidata, su imagen, su historia, su biografía, etcétera.
y no sobre la propuesta el programática. programa, digamos, O sea, el programa, claro. Se encontró con que en Francia que uno esperaría la cultura política. Acá No, en Francia es distinto. Eso es distinto. diferente. Se concentran los dos. Hay un equilibrio entre las dos cosas. En Chile tenemos la despolitización, la central en la imagen y ausencia de la propuesta programática. Y ausencia de historia. Y ausencia de historia. Los tiempos 4. son similares. ¿Ah? No son similares. En el caso francés los spots son más cortos. Y tiene una serie de restricciones que aquí no tienen, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los spots franceses hay una obligación de que aparezca el candidato hablando de frente a la cámara. Yeah. Hay una obligación de que sea la producción de ciertas imágenes, ¿no es cierto?, un porcentaje que no recuerdo exactamente, sea de la cadena televisiva y no de la productora que hace, ¿no? Entonces hay una cierta estandarización. Pero eso es interesante, porque aquí está todo el tema de la imagen, los cineastas se apoderan un poco en la franja. Aquí hay un ejercicio que se trabaja para la cadena. Claro, se trabaja para la cadena en un porcentaje, ¿no? Hay también una producción que tiene que ver con los candidatos. Quiere decir que son distintos todos. Son distintos todos, pero son parecidos en algunos aspectos porque tienen ciertas especificaciones técnicas. Claro. Acá no. Y tienen otras restricciones que para el caso chileno son tal vez discutibles, ¿no? Que son, por ejemplo, no se pueden mostrar símbolos patrios. Es decir, no puede aparecer en la franja una bandera de Francia, ni puede aparecer el Palacio del Elíseo. Aquí aparece la bandera chilena para cualquier cosa. Mucho. Y la moneda cada rato. En un 70 y tanto % o más, creo, no recuerdo las cifras de memoria, son muchas las cifras, se utilizan símbolos patrios, digamos. Sí, ni siquiera, claro, ni siquiera los símbolos, porque está la ultraderecha francesa, que es muy fuerte, Le Pen. No puede. Está restringida para hacer propaganda política durante campaña. Claro. Puede mostrar. Eso me parece muy interesante. Lo sortean mostrando a Jeanne d'Arc, por ejemplo, en el caso de la ultraderecha de Marie Le Pen. U otro, digamos, pero no edificios que sean del Estado, que sean... No. Acá la franja electoral, lo que exige el Consejo de Televisión, y creo que la franja electoral es lo único absolutamente legislado en la legislación chilena y que es lo único igualitario. Exacto. Porque son 2 minutos, pues yo me acuerdo para la primera vuelta por lo menos son 2 minutos 35 segundos por candidato y candidata, y para todos exactamente igual, da lo mismo la encuesta, para todo y todas exactamente lo mismo. Y la única especificación que hace el Consejo de Televisión es el estándar técnico, que te exige un estándar técnico. Uno tiene que entregar con un plazo de 48 horas el capítulo de la franja. Ellos te pueden rechazar un capítulo por estándar técnico, por calidad técnica, y si en un plazo de tantas horas antes tú no tienes el capítulo con el estándar, que ellos te rechazan el capítulo y repiten el anterior. O sea, pero lo único de estándar es técnico, nada de contenido, de imágenes, eso es absolutamente libre para cada uno de los candidatos o candidatas. Ahora, en el caso francés es lo mismo, es decir, en términos de que hay de los tiempos. Los tiempos en la franja son los mismos para todos y todas las candidatas. Ahora, y solo como anécdota y para comparar, y perdón que meta la cuchara con cuestión que... Además que algo que viviste, o sea, es como una experiencia práctica. Lo cuento porque es interesante para nosotros desde el Frente Amplio era todo un desafío la franja. ¿Por qué? Porque era un espacio único. O sea, cuando tú tienes mucho menos recursos económicos y tienes asegurado en horario prime 2 minutos 35 durante 28 días, la franja es un poquito menos, son los 28 días. Son los 28 días, porque son 30 días en total, son 28. Sí. Tienes tantos días, entonces para nosotros, y como nosotros nos estábamos dando a conocer, para nosotros era absolutamente necesario instalar nuestra propuesta en la franja. Bueno, nosotros hicimos política en la franja todo el rato, o sea, aparte de los colores y un imaginario que queríamos instalar, muy esperanzador, pero era todos los días un tema era, un día era pensiones, al otro día era salud, al otro día era agua, la recuperación del agua, al otro día hicimos una franja entera en Mapudungún, por ejemplo, a propósito del pueblo mapuche, al otro día eran temáticas. Eran temáticas todos los días porque era una forma más de instalar nuestra propuesta, que para nosotros era muy importante la franja en ese sentido, una parte de generar este imaginario y además instalar propuestas. A esto venimos, esto es el CAE, por ejemplo, y así sucesivamente. Y era una muy buena vitrina en ese sentido porque es lo único realmente igualitario que tienes como candidato o candidata. Ese momento de la franja electoral que es muy importante y que sumado tiene un alto rating. Y sobre todo el primer día y los primeros días, el primero en particular. Hay que pegar los primeros días. Exactamente. Claro, cualquiera que quiere ser candidato o candidata.
¿Qué rating tuvo la...? No sé el rating, pero estaba sobre el 20 puntos. Es muy bueno. Sí. Si hay programas que sobreviven con un punto, o sea, 2 puntos, es muy bueno. Sí. Igual 20 Porque además puntos. se dan todos los canales a la misma hora, todos los canales abiertos, Sí. entonces se suma el rating de todos los canales. Entonces, encontraron todos estos datos. Me parece alucinante el ejercicio de la comparación con Francia. ¿Qué otros componentes son como distintivos en la comparación que hicieron, ¿no? Del noticiero y también de la franja? Claro. Bueno, el noticiero no era tanto, pues, es decir, en el fondo, las conclusiones claramente que el sistema autorregulado en Chile no es favorable al pluralismo, ¿no? Ya, primera conclusión, como que yo me lo imaginaba, claro, no había, yo creo que esto ratifica muchas hipótesis con respecto al Claro, funcionamiento de los medios. claro, porque uno ahí tiene que cruzar otros datos, propiedad de los medios, ¿no es Ujú. cierto?, concentración, etcétera. Entonces se dan muchos elementos que, bueno, llevan a una conclusión, por lo menos en términos de hipótesis, de que no favorecería un sistema, entre comillas, de libre mercado, ¿no es cierto?, de oferta y demanda, no favorecería al pluralismo, ¿no es cierto?, en los noticieros centrales, por lo menos. Digamos. Ya. ¿Y otra conclusión? Así Otras como las tres conclusiones. conclusiones más, los hallazgos más significativos. Bueno, el otro hecho, claro, lo interesante, ya lo nombraba, ¿no? Una cosa que era común, ¿no es cierto?, es como la despolitización, ¿no?, en el fondo, ¿no?, y la deshistorización también de una franja que es fundamentalmente política. Claro. Cuando yo digo esto, estoy diciendo en un total, ¿no es cierto? Nos falta todavía desagregar por culturas políticas, ¿no es cierto? ¿No? En el total aparecen estos elementos, ¿no es cierto? Y eso también es súper válido porque la gente se enfrenta al total también, ¿no es cierto? Claro. Cuando ve la franja, la ve entera, digamos, Sí, claro. no ve solamente a su candidato o su candidata, generalmente la ve entera. Entonces, bueno, ese otro elemento que nos parece interesante y que además funciona en ambos países. Ya. Lo otro es también esta idea de que una franja al final sea mucho más ligada a un imaginario relativo a la publicidad, ¿no es cierto? Es decir, a vender un cierto producto, ¿no es cierto? A vender el candidato igual que el un candidato, una detergente, candidata. ¿no? Que es la lógica. Claro, que entonces vemos sus cualidades específicas, lo vemos en determinados, muy centrados más que en sus propuestas, ¿no?, que es en el caso chileno, mientras que en el caso francés se produce un equilibrio entre ambos elementos y eso también nos parecía interesante. Nos falta, por cierto, todavía desagregar en aspectos más específicos, ¿no? En términos de los temas, por ejemplo... El eje derecha-izquierda, igual que el eje derecha-izquierda, centro... La sobrerepresentación de la DC, por ejemplo, que uno lo ve también en los medios tradicionales, actores que cuando compiten electoralmente les va bastante mal, pero se sobrerepresentan en la cobertura noticiosa. Exactamente. Pero igual, y creo que ahí hay una tendencia interesante del Chile por 90. Pero igual habría que cruzar esos datos con lo cualitativo. ¿Qué tipo de noticia? Por ejemplo, el caso de Meo me parece que ahí hay una variable que está asociada también a qué tipo de noticias. Y además tienes que, por ejemplo, claro, la Carolina Goich puede haber tenido una mayor presencia, pero hay que ver si eso no estaba vinculado a toda la pelea que se dio en la democracia cristiana, digamos, por su candidatura. Por eso sería como dato relevante para... Claro, ahora... Así que esos datos no los están... Ahora, yo sí, no, lo que pasa es que yo creo que más que eso, lo que nosotros pensamos es que hay que hacer una serie más larga, ¿no? Es decir, una elección es un evento, claro, ¿no? Yo creo que hay que ver las recurrencias en un conjunto de elecciones, que eso es lo que estamos preparándonos, digamos, justamente para eso. Porque, claro, pueden haber elementos coyunturales y que pueden hacer que estas cosas varíen, pero puede que hayan recurrencias que crucen, ¿no? Yo creo que en el caso de la DC va a haber recurrencias. Nosotros con el tiempo de palabra no tenemos cómo recuperarlo porque en Chile no podemos tener acceso a archivos, digamos, audiovisuales, digamos, ¿no? A menos que los canales de televisión no autoricen, digamos, ¿no? Y eso no siempre porque además no solo están hoy día en los noticiarios. El otro día analizábamos la presencia hoy de candidatos, precandidatos. En los matinales, lógico, claro. Que tienen una influencia tremenda. Muy importante también. Y lo otro, bueno, es que en el aspecto del tratamiento propiamente tal, bueno, hay hartos estudios que plantean que sí, si bien el tratamiento es relevante, el tratamiento, es decir, negativo, positivo, etcétera. ¿A quién le ponen en la voz, los titulares? La presencia es quizás aún más. Y esto ligándolo un poco con el caso del estudio que hicimos respecto de el tratamiento mediático
en los medios digitales, ¿no es cierto?, del movimiento No Más AFP. Cuando veíamos, ¿no es cierto?, el tratamiento, si hay algo que le enseñan a uno en la universidad, pero sobre todo en los medios, es cuando se hace crónica, un discurso neutro, ¿no? Por lo tanto, en los discursos, evaluar la tercera y el mercurio por esos discursos no tiene mucho sentido, porque están construidos con la pirámide invertida, ¿no es cierto?, un discurso bastante neutro. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a establecer si hay un tratamiento positivo o negativo? Bueno, y vimos que en el transcurso del tiempo, son como 3 años los que evaluamos, ¿no es cierto?, a partir de los hitos del movimiento No Más AFP. Por ejemplo, la tercera empezó a hacer noticias respecto a las bondades de las AFP, que no aparecían antes, ¿no es cierto? Y que empezaron a aparecer, lo bueno que eran las AFP, digamos, lo reconocidas que eran a nivel internacional. Súper neutro. El alza, digamos, en la rentabilidad de los fondos C o E o lo que sea. Me acuerdo perfectamente. Es súper bueno que se sigan las Desde noticias. economía, Entonces, seguir la noticia y la producción de ¿Qué es lo noticias. que pasa con los medios efectivamente? Claro, entonces tú te das cuenta que el lenguaje sigue siendo neutro, pero empiezan a aparecer una serie de noticias que son tremendamente favorables a un y no al otro. Y cuando empiezas a ver qué actores también, ¿no? Porque esa es la dimensión, digamos, en términos de las noticias mismas, pero de los actores, cuando empiezas a ver los actores también hay un desequilibrio entre quién habla, ¿no?, y quién de alguna manera es nombrado o no es nombrado, sencillamente. El que no es invisible. Es invisible. Entonces, sin duda también en esos medios, la presencia de los representantes de la AFP, de gobierno, del Parlamento, era pero infinitamente superior a lo que parecían ser los actores principales, que era, ¿no es cierto?, el movimiento de No Más AFP. Entonces, usando ese tipo de estrategias, uno llega a ciertas conclusiones, o por lo menos a levantar ciertas hipótesis, en un ámbito que es tremendamente difícil, porque es un ámbito donde te enseñan, ¿no es cierto?, a escribir de una determinada manera, y la línea editorial tiene justamente esos... Ahí lo están llamando justo ahora. No, perdón. Así es que bueno. Pero eso también está en cuestionamiento, y en esta cosa de la objetividad, la neutralidad, cuando hay intereses detrás, y también cómo se construye la calidad de esa noticia, porque puede ser muy consistente, pero hay definiciones editoriales e intereses y variables ideológicas que están en juego. Claro, el punto es cuando eso es transparente y se asume explícitamente. Y se explicita en tu línea editorial. O cuando aparentemente, ¿no es cierto?, el propio medio se define como una instancia que lo que hace es transmitir o dar cuenta de la realidad objetiva. Y el mainstream, digamos, hace ¿no? mucho eso, ¿no? Sí, el mainstream. Ahora, yo quería, volviendo al tema de las candidaturas y quedarme como con la normativa, porque lo hemos discutido varias veces en los programas. ¿Cuándo es bueno normar? ¿Qué es lo que instalan las regulaciones? Siempre se toca regular medios de comunicación, siempre es complejo. Sí. Es una pega muy compleja. ¿Quién la lleva a cabo? ¿Con qué intereses se lleva a cabo? Porque evidentemente cuando el gobierno, el Estado es administrado por gobiernos sucesivos que tienen ideologías, lógicas distintas, también hay que ver desde dónde sale y cómo se termina ejecutando esa normativa. Entonces, ustedes que están mirando esto, ¿qué piensan de la realidad chilena? ¿Cómo es bueno normarlo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo además que me parece que siempre es interesante, lo conversábamos hace unos programas también mirando todo lo que tiene que ver con Facebook, Big Data, hablar de las comunidades, hablar de lo público, de las personas, del rol de la sociedad, en esta manera de mirar o enmarcar lo que pasa. ¿Cómo se instalan ustedes desde ya ustedes como investigadores, digamos? ¿Aquí se debería normar? ¿Es mejor la transparencia? ¿Qué tipo de normativa? ¿Cómo debería surgir? Sí, bueno, ese es un tema extremadamente complejo, ¿no es cierto? Porque de partida nosotros hemos asumido una labor que tiene más bien que ver con representar una realidad, ¿no es cierto?, que se puede objetivar, ¿no es cierto? Una realidad respecto a lo que pasa en la...
Y yo creo que, claro, las decisiones políticas, ¿no es cierto?, corresponden no solo a la instancia, sino que al conjunto de la sociedad respecto a esto. O sea, qué tipo de televisión queremos tener, particularmente cuando hablamos de un canal público, etcétera. Son cuestiones que yo creo están pendientes, digamos, y no se han resuelto, digamos, Estamos al debe totalmente. en todo esto. Estamos al debe, no pasamos digamos. ningún examen. Ahora, cuando tengamos ese debate ya no... A lo mejor no va a haber televisión. Exacto. O sea, o No, yo creo que va a haber. o por lo menos no va a tener el impacto que hubiera tenido efectivamente Exactamente. tomar medidas en el Vamos pasado. a llegar a Incluso- destiempo. Lo que pasó con la televisión digital. Exacto. Claro que hoy en día, llegamos ¿a quién le atrasados. importa? Llegamos tarde. Se llegó atrasado. Y ahí efectivamente lo dejamos pasar. Incluso nosotros publicamos una nota del Luis Breul que cuenta el tema de la futura fusión o probable fusión o que se estaría discutiendo entre Mega y Canal 13. Porque efectivamente el negocio de la televisión ya sabemos que va Sí. en picada y que no sé si esa discusión servirá de algo. Sirve de algo no, pero sí lo que está de fondo es el pluralismo, creo yo, ¿no es Sí. cierto? En los medios de comunicación, más allá que el enfoque nuestro se ha centrado específicamente en la televisión por las razones que partí diciendo, y en las campañas electorales, porque nos parece que justamente es allí donde debería haber una inversión de parte de los medios de mayor pluralismo, ¿no es cierto?, de mayor información no sesgada. Y claro, esto tiene un cambio, ¿no es cierto? Hay una transformación en el sistema de los medios que realmente no sabemos bien para dónde va, y yo creo que tampoco los grandes medios lo saben, aunque sí están tomando ciertos resguardos y tomando ciertas políticas, pero que no han resuelto los problemas centrales, que es el financiamiento. Ahora, a tu juicio, el tema con los datos que tienes, el impacto en los noticiarios en las candidaturas presidenciales no sería tal, de acuerdo a las cifras. Porque, claro, todos tuvieron la misma presencia en la franja, pero vimos que a la BEA le dieron menos espacio en las noticias, sin embargo sacó más votos que Sí. los otros. ¿Cuánto tuvo, Entonces- no diste el dato de la derecha, ¿no? Saber cuánto cobertura de Piñera, Kast fue muy pequeña. Sandón, por lo Kast. menos. Acá estuvo Antonio, menos, que eran los tres de derecha, Fueron los- más Guillé. fueron No, Piñera, Sandón se quedó en el camino. fueron Piñera, sí. Guillé, Goix, Meo, Beatriz Sánchez. Eso es el orden. Después viene el resto, Ya, digamos. perfecto. Ese es el, Sí, tiene. ese es el punto. Alejandro Navarro haber tenido una coincidencia entre el... 4 y 4 creo el término de cobertura. Fue 4%. coincidente, ya. 4% y 4% Cast. ¿Y Artés No, aparecía? Artés Es aparecía... solo para conocer, para nombrarlos a todos. Ah, los no, actores. perdón. Artés y Navarro? y Navarro son los del claro, 3 y 4%, Cast 7%, Ya. que es más parecido a su A su resultado votación, final, claro. digamos. Ya, Claro. perfecto. No era para tener los datos, no lo habíamos dado No completo. así casi... Navarro y Artés, que sacaron mucho menos. Claro, y ahí la pregunta que hacía Pancho, tú estabas y ahí yo interrumpí para saber los datos y poder armar la Nos historia. faltó Jocelyn Holtz. Ah, no lo Sí, conozcamos. no pero estaba. él estaba Ah, en no, la no, otra. estaba en la No, anterior. no, en la Sí, otra. yo creo Ah, que en esta no te estaba. fuiste para la No otra. estuvo en este. En esta no En esta no estuvo. No le alcanzaron las firmas, ¿no? Que- Claro, tú estás preguntando por el efecto, que habría que Ah, conocer, sí. el efecto El real efecto, que sí. tiene esta sobrerepresentación de unos actores versus la votación real. Sí, mira, sobre ese tema hay harta y abundante literatura, no obstante que el sentido común o el juicio, digamos, de la gente sigue pensando que hay una influencia enorme de la televisión y de los medios de comunicación en general en la gente, digamos. Desde los años 50, 60, investigadores, sociólogos norteamericanos que se dedicaron a hacer estas grandes, digamos, seguimientos a los procesos electorales, daban cuenta que en realidad las elecciones se juegan, en términos de la decisión de voto, en porcentajes bien bajos, Sí. ¿no? Es decir, la gente ya tiene tomadas las decisiones. Reafirma. Y reafirma, y los indecisos son realmente, en última instancia, los que pueden dar vuelta, por cierto, una votación, pero son pocos en términos de los Con que... voto voluntario también, la Además, variable bueno, con ese voto otro- voluntario ese también. otra- Es otra variable. En datos concretos, por ejemplo, hablando de este documental El Gran Hackeo, ellos lo que seleccionan son las personas
vulnerables a ser Claro. influenciadas dentro de un segmento muy pequeño, por ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago, Ujú. donde operan sobre una comunidad que saben que va a reaccionar de determinada manera. Pero claro, ellos ¿qué necesitan? Entre un 4 y un 6%. Claro. No es sobre todo porque el que tiene el voto ya Son la mayoría. decidido, es poco probable que lo cambie frente a un fenómeno así. Pero si tú influyes sobre ese porcentaje, Claro. hace la diferencia. Sobre todo en elecciones tan reñidas. Piensa que la Bea y Alejandro Guillé estuvieron ahí. Es decir, bastaba un porcentaje, 1 o 2%, y era la Bea la que pasaba a segunda vuelta. Y ahí es donde se puede Es influir. interesante eso porque, como vamos a ver en los datos, digamos, en la presentación de los datos, por ejemplo, el tema de la migración no es un tema que esté realmente muy presente, que estuvo muy presente en la campaña. Y yo creo que va a estar presente y va a ser un tema importante en la que viene, Sí, porque absolutamente. ahí hay un millón de votantes, ¿no es cierto?, potenciales, que de los cuales no se sabe mucho, ¿no es cierto? O se tiene cierta idea, digamos, pero Claro. que sin Si duda votan los son venezolanos, uno ya sabe. capaces más o menos. de dar Claro. vuelta a alguna elección. Y además me da la impresión que va a ser una comunidad que va a ir a votar, los que puedan hacerlo, porque si tú ves hoy día los medios de comunicación, cada vez que salen a entrevistar en la calle, los que más dan la opinión son los extranjeros. Sí. Vienen de ¿No? culturas políticas también, Exacto, donde ¿no? nosotros no están despolitizados, o sea, todavía es muy importante quién gobierna, las decisiones, entonces también están interesados y se dan cuenta que en base a eso también está la situación de ellos, o sea, y creo que es importante que sean sujetos de derecho Sí. y que también evalúen las políticas migratorias Claro. que se aplican en el país de origen Y y el eso país que están una- ahora, el país que llegan. Es una curiosidad de nuestro sistema político. Yo, hasta donde sé y hasta donde conozco, son muy pocos los países que le dan derecho a voto a los inmigrantes, ¿no? Es decir, por lo menos en un periodo importante. En Francia, en las presidenciales no pueden votar. En Chile sí. Y tengo entendido que en la mayoría de los países no pueden votar. Claro. Es una paradoja de Chile, no tener Sí, políticas, una paradoja, es una paradoja, claro. no tenemos políticas migratorias, Claro, pero pueden votar, votar. pero no tienen derecho social y político Claro. y tenemos políticas No, y los muy chilenos en el anacrónicas. extranjero hasta la última elección No podían, no podían No votar. pueden votar. Además, Entonces claro. pasa a ser Claro. una cuestión de Chile, ¿no? Muy Muy made in curiosa. Chile. Claro, pero curiosa. estaba hecha también para una población migrante muy pequeña. Sí, claro. Sí. Es que no se Entonces, veía casi como como un- política. un- No hay una política No, al no, respecto. para nada. se Hay una preocuparon ausencia de otros. Y a política. mí lo otro que me queda dando vuelta y que me parece interesante que es que cómo se correlaciona un país donde cada vez menos gente vota, donde las encuestas y los estudios más profundos, cuando le preguntan a la gente si habla de política y la gente todavía no tiene muy focalizado lo que es hablar de política, porque en un 80% dicen que no, cuando es casi imposible no hablar si no se habla de política, porque se entiende la política solo como una cosa partidista, hablar de un partido político. Y la correlación que hay entre un informativo, lo que se fija como en su noticiario, recogiendo la política, que es en una campaña, por ejemplo, y la cantidad de gente que considera la política como algo importante y la cantidad de gente que va a votar. O sea, cómo se ha ido depreciando la conversación política y entenderla como conversación política. No, ni siquiera me refiero nosotros estamos aquí haciendo política, Claro. pero ¿cuántas personas nos identificarían como una conversación política? Entonces, ¿cómo de a poco se ha ido perdiendo esa capacidad de entendimiento de lo que es la política, que es mucho más cotidiana, en fin? Y eso se correlaciona totalmente con lo que hacen los canales, entendiendo la política como, mira, la voy a encerrar en este circulito, vamos a entrar ahora en la noticia política, como si fuera, mira, tenemos que dar esto, pero salimos rápido y vamos a otra cosa, a otro tipo de noticias. Entonces, que también tiene una correlación con cómo Chile se ha ido instalando, con que cada vez menos gente va a votar, es que se supone que a menos gente le interesa la política, en fin. Y qué pena que pase eso, pero es un reflejo total, creo yo, de lo que está pasando afuera. Sí, en ese sentido, ese resultado del que ya he hecho mención, de que en términos globales la franja, o spot, digamos, no aluden a lo político, digamos, ¿no es cierto? Es una paradoja porque la franja es política, digamos, ¿no? Y claro, y tuvimos mucho cuidado en establecer cuáles serían los indicadores de lo político y lo no político, digamos. Entonces, digamos, claro, tiene que ser aquello que es explícitamente político, digamos, o sea,
da referencia a elementos políticos reconocibles, como, qué sé yo, partidos políticos, banderas, coaliciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que en términos generales, lo que hace la publicidad también, ¿no es cierto? Y lo que hacen los publicistas, muchas veces conectarse con esos estados de ánimo, ¿no es cierto? Con esas situaciones, y claro... La rabia frente a la desigualdad, por ejemplo, se construye una historia. Y desde ahí, desde una historia personal o familiar, se habla sobre desigualdad, pensiones, Exacto. y es como la estrategia que se ocupa. Claro. Entonces ahí hay que observarlo ahí como caso a caso, la lógica. Claro. Yo estaba pensando, y cuando tú estabas hablando del tema de los tráficos, porque tú hablaste del ranking Alexa, por ejemplo. Claro, pero todos esos medios, lo que más tráfico tienen es fútbol y entretención. Sí. Y entretención estamos hablando de, no hablar de cultura, ni de conciertos, de música, nada, ni teatro, sino hablando de la foto en Instagram, la foto de alguien hablando sobre su vida personal, o sea, eso tiene un 80%. Entonces hay otros medios que lo más visto son reportajes de política, las crónicas sociales, las columnas. Entonces, ojo que también ahí viene la variable quali, de cuánta influencia real tiene. Ahora, si en esa entretención y fútbol tengo mensajes políticos claros, también ahí habría que leerlo. Lógico. Porque claro. ese tráfico, Biobío, tú lo ves, lo más visto en Biobío son los temas que tienen que ver con principalmente los virales, y que es una estrategia, ¿no? Puedes tener un buen reportaje, una opinión política de un personaje en la radio, que es simbólico de ese medio, pero por otro lado tienes 5 notas que son irrelevantes desde el punto de vista del contenido. Claro, en Entonces ahí hay una construcción. Eso toca a las decisiones que tenemos que tomar nosotros, en tanto investigadores e investigadoras, ¿no? Es decir, las decisiones que tenemos que tomar es, bueno, ¿qué se puede hacer, digamos? Ustedes saben que la ciencia, y particularmente las ciencias sociales, no son la prioridad, al parecer, en términos de investigación en el país. Entonces, esta cosa, claro, nosotros entendemos que hay que hacer muchísimo más y nos gustaría, pero hacemos lo que podemos hacer, digamos. Sí, no, obvio, yo te planteo estos ejercicios como de problematizarlo, Sí. pero me parece que ya el análisis que ustedes hacen de contar, porque no hay mucha evidencia, cuando tú tienes que hablar de medios, nos cuesta encontrar investigación sistemática, no hay observatorios de medios, las escuelas de periodismo arman sus cosas, pero no existe este debate como voy a ir a esta fuente. Entonces, que existen estas investigaciones te permite, para los que producimos temas de medio, entender mejor, ¿no? Cómo funciona y cómo también innovar en los desafíos que tienen los medios hoy en día. Yo lo pienso desde ahí, la producción claro, de claro. contenido. Ahora, el tema es que muchas veces los estudios, los observatorios se toman y se dejan ahí, que eso es esa es la función nuestra, relevarlo justamente para que esto tenga un sentido práctico, porque observar, estudiar y analizar sin estas ganas, porque la sociedad está como tranquila con esto, ¿no? Tranquila la franja, tranquilo el noticiario, tranquilo los canales de La cosa televisión, funciona. que el tiempo pasa y después la academia, todo organizando, y todos sabemos los diagnósticos y cada vez tenemos más herramientas para saber cuál es la enfermedad. El problema es que a la hora de ponerle cura, hasta ahí no va llegando. Sí, nosotros No es intentamos... responsabilidad tuya. No, lógico, yo lo entiendo, yo lo sé. imagínate, el Pero medio Carlos, Ni por un momento. Ni ¿no? por un momento, tú estás en la academia generando información para los tomadores de decisión. Exacto. Lógico, nosotros nos pareció interesante e importante justamente una cuestión que parece tan básica, tan sencilla además, digamos, contar segundos, que por cierto, bueno, al final no es tan sencilla, ¿no? Y es tremendamente trabajosa, son un montón de gente que además hay que unar criterios primero y saber qué cosas... ¿Cuánto eres ¿no? en el equipo así? Éramos 4 o 5. Harta pega. Entonces, bueno, Eso pero no al final es contar, Ya. ¿sí? Sencillo. No se había hecho nunca. No, pues, ¿no? Nadie lo había hecho. Yo soy bien pelotero. Tú ves un partido de fútbol y sabes cuántos kilómetros recorrió un jugador, claro, la cuántos estadística. minutos tocó la pelota, cuántos minutos de juego fueron efectivos, cuánto esto. Sí. Y lo hacen durante el transcurso del partido. Sí. Y algo como esto, que los canales de televisión debieran entregar, y en una de esas, al terminar el noticiario, decirnos: hoy tuvimos tantas noticias, es como una estadística de noticias. Pero más para que sea hacer una tema. evaluación. A propósito, qué buen ejemplo pones a propósito del fútbol. Está Porque bueno. esto, si al final no tiene que ver ni con normativa, ni que haga esto, ni que piense lo otro, sino es más bien establecer ciertas discusiones para que después haya una conversación que termine en gente yendo a votar, en gente preocupándose de la democracia que hay, de cómo tomo mis elecciones, o mi capacidad de elegir, cuánta información tengo, o sea,
que ese debate se abra, que sea un debate Ujú. y que ayude a mejorar pues, la relación social que tenemos entre todas y todos, que nos sentamos como que tenemos toda la información a la mano. En fin, me parece que si efectivamente en el fútbol uno inmediatamente sabe dónde ocupó la cancha, están todas las estadísticas, está todo metido ahí, y lo que nos cuesta hacerlo en otros aspectos que son muy importantes también para una sociedad. No digo que el fútbol no lo sea, pero los otros también. Pero claro, exacto. Bueno, Sí, en Francia se hace, Ya. y se hace sistemáticamente, Ya, y ya. está normado, se cuentan los Y el segundos. reporte es, tú lo puedes Y hay tener un en el diario. reporte, Claro. lo puedes ver en la página web En la del, página web del del- Consejo. Del Consejo. Claro, ahí ya Claro. tiene una experiencia Sí, claro. que Claro. es comparable y uno puede decir, esto se podría aplicar, está la tecnología, están Sí. los equipos, habría que fortalecer el CNTV porque también está en crisis, Obviamente, ese organismo claro, hoy en sí. día no responde a las necesidades de los medios y la televisión actual. Vamos a invitar a la gente del Consejo. A la para Cata que nos Parot, diga. voy a- Bueno, van a Claro. estar en la jornada. Sí. La gente Sí. del Consejo va a estar. Está bien que tomen No. nota ahí y que tomen acciones porque Nosotros trabajamos bastante. haciendo estudios, les financian estudios, se ponen ahí. Fundamentalmente nos interesa harto trabajar con ellos. Es Digamos, importante. muchas veces no es a través de financiamiento de Ya. estudios que hagan ellos, en algunas oportunidades sí ha sido, Ujú. porque nos parece súper relevante el Sí, tema de obvio. la regulación en términos de la regulación de los espacios políticos en la televisión, porque nos parece que ahí todavía Claro. hay una deuda muy, muy grande. No, y es revelador los hallazgos de esta investigación. ¿Dónde la podemos buscar o no? ¿Podemos bajar? Todavía no, Todavía pero, no, no, pero es ya va a una- estar, es ya muy estará. difícil. Ya Ay, Debe Ahí ser la será. primicia Ahí ya. ahí Después será. vamos a dar el link para que la gente lo lea. No, lógico, claro, y- se las y- puedo y- mandar sí, y todo. nosotros no hay lo vamos a problema. difundir. Por lo menos en el desconcierto nos interesa, lo vamos a difundir. Súper. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ya esta ustedes. conversación. Fran, Pancho, nos vemos, nos encontramos Nos el vemos. próximo Sí, jueves. próximo jueves. Nos vemos. Nos Gracias. vamos a todas y todos, muchas gracias por la compañía. Esto es La Suma de Todos los Medios. Chao, chao. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, La Suma de Todos los Medios.